Buenas noches. Les damos la bienvenida a Cronopius, un programa hecho por profesores ingenuos, desordenados, pero sobre todo sensibles. Cronopios, un programa de ACDES, la Asociación de Docentes en Estudios Sociales. Cronopios, los martes de 22 a 23 horas por la 94.7, Radio Universidad. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. La IDESI, bueno, la sigla ESI significa Educación Sexual Integral, que se incorpora a esto ha sido innovador si nos retrotraemos a 16 años, ¿no? Porque ahora ya tenemos vocabulario, tenemos realidades que prácticamente no imaginamos, nuestra vida, las mujeres, sin un montón de cosas que antes no existían. De todas maneras, la educación sexual integral creo que se viene implementando, a pesar de que no teníamos en la provincia, hay los planes, todos han sido planes nacionales, bibliografía nacional, programas nacionales, pero sí se aplicó en las escuelas. La ley de educación sexual integral viene a cambiar un poco el paradigma de los niños, niñas, adolescentes que tenían, que como eran objeto de protección por parte del Estado. Y bueno, siempre había como una enseñanza en las escuelas desde la biología, desde la genitalidad, desde lo que es el aparato reproductor, pero lo que viene a ser la ley, al considerarlo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, por supuesto atendiendo lo que son las convenciones internacionales de derechos humanos, la Convención sobre el Derecho del Niño y demás, entonces toda una mirada que ya lo ve como sujeto, y no como esta cosa de patronato del Estado o de los adultos. Por supuesto que hay una asimetría entre Estado, adulto y niñez y adolescencia, pero lo que hace la ley es incorporar nuevos paradigmas, nuevo enfoque, atendiendo sobre todo al derecho de ser escuchado, a que son sujetos de derechos. Bueno, el Código Civil también hace poco habla de una capacidad que va adquiriendo los niños y las niñas a medida que crecen. Y bueno, ya de los 13 años, acá estamos con una persona que sabe mucho de salud y trabaja en el tema, entonces incorpora todo lo que es esto de... Nosotros tenemos niñas que ignoran lo que es un abuso sexual y son niñas abusadas. Ya no se habla de víctima, se habla de sobrevivientes cuando son adultas, porque los abusos sexuales llevan después a mutilaciones, automutilaciones, suicidios, y ni hablar a sus propios problemas en la salud sexual y reproductiva en la etapa adulta, ¿no? Si nosotros, si se implementara realmente la ESI hace 16 años, no podríamos tener ahora esa cantidad de noviazgos violentos o de infecciones de transmisión sexual, o de personas que realmente no saben las partes del cuerpo, no saben qué es la vulva, qué es la vagina, qué es el clítoris, no saben los nombres, no saben para qué sirve cada cosa, nunca se lo han visto, nunca se lo han tocado, nunca se han mirado con un espejo, porque eso no se toca, no se mira, no se hace, porque sigue siendo esa misma educación. Y es una educación que, era lo que le decías también, no es que ha sido una omisión inocente de no impartir ESI. Acá hubo un movimiento activo con Mis hijos no te metas, donde mis hijos eran propiedad de la familia y no sujetos de derecho, donde el Estado es el que tutela esos derechos y el Estado es el que los salva y el que les tiene que dar la información para que sean individuos libres de elección. Entonces acá yo de mis hijos... política y económicamente con el cierre de estos ingenios, porque claramente esto se dio a favor de una minoría. Y sí, tenés mucha razón. Te agradezco la pregunta. Es obviamente una minoría porque, como sabemos, se perjudica a la mayoría. Hay una tremenda migración en la provincia y demás. Bueno, hay varias hipótesis, eso hay que demostrarlo, para eso hay que estudiar no solo el sufrimiento y cómo fue el avance contra el movimiento obrero en general y los trabajadores también en particular, sino también la política empresarial. Pero lo que sí está claro y se puede demostrar con mucha claridad, que yo diría la industria del norte, sectores muy concentrados
qué sé yo, la industria de Salta y Jujuy, que son muy pocos ingenios, 5 o 6, digamos que se benefician con la destrucción tucumana. ¿Por qué? Porque el cupo azucarero, digamos, el cupo provincial que tenían, digamos, al disminuir el de Tucumán, terminan beneficiando a ese sector en el marco de un mercado interno protegido. Para que vos tengas una idea, en el año 56-57, Tucumán controlaba alrededor del 60% del mercado interno. En el año 67-68 se había comprimido su participación a casi un 50 y pico por ciento. Y eso es riqueza. Digamos que los tucumanos, como provincia, se nos quitan y va prácticamente porque es simétrico. A medida que disminuye Tucumán, aumenta la producción en el mercado interno. Y no es solamente por innovación o renovación tecnológica, no es por una idea schumpeteriana que eran empresarios, digamos, avesados en el desarrollo. La Fotia fue el primer gremio, no hubo ningún otro, ni la CGT Nacional, que se lanzó al paro cuando supo que Perón estaba preso. Ese orgullo es de la gente del interior de Tucumán. ¿No es cierto? Entonces, la pelea, la lucha de Fotia, cuando caen los gobiernos, cuando cae, digamos, los ingenios, cuando voltean los ingenios, hace 10.000 gestiones, le da un lapso a Onganía de tiempo y se da, como no hay respuesta, se crea lo que yo te decía, la Comisión de Defensa de la Economía de la provincia. Luchamos día y noche, paramos trenes, disculpe la palabra, hasta cuateríamos para que la gente comía, y nacieron las ollas populares, las tomas de fábrica, en Tucumán nacieron todas esas cosas. O sea que Tucumán tiene una rica historia en todo sentido. Nada más que muchas veces hay cosas que molestan al poder político, entonces no se realiza. El caso, digamos, del apoderamiento de la actividad después es debido a que matan los mejores hombres de la Fotia. Son 120 trabajadores, entre ellos secretarios generales, delegados, y trabajadores que eran esclarecidos. Es decir, todo lo que rodeó el azúcar en Tucumán fue muerto, salvo quien te habla y algunos más. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos bien preciso para qué servía el azúcar. Nosotros ya en época de su inicio, de los años 50 y pico, ya sabíamos las bondades del azúcar. Y del azúcar se pueden sacar muchísimas derivados o cosas, digamos, que tienen que ver con eso. Lamentablemente, el poder político de Tucumán no tuvo la visión necesaria para poder explotar ese tipo de cosas. En Tucumán rememoramos el cierre de ingenio el 22 de agosto del 66, que es como la fecha simbólica, digamos, del cierre. Hablamos de un decreto que publica el gobierno militar de Onganía, la dictadura de Onganía, donde se define el cierre de 7 ingenios, luego terminan siendo 11, de esos 7 hay uno que no cierra, como bien decía acá el señor Santillán, que es Bellavista, que después vuelve a abrir al poquito tiempo. Y dentro de ese panorama, San Pablo no está incluido en el cierre. Ahora, ¿por qué no está incluido? Bueno, ahí entra toda esta cuestión que mencionaban recién. A veces la mirada los acuerdos, los pactos que esos sectores empresariales tenían con el Estado Nacional, o la manera de acomodar el ingenio, de poder preservar ese ingenio abierto frente a uno que se cerraba. Hay otro que tenía mejores oportunidades, que podía seguir produciendo, que podía captar esos cupos, que los que mencionaba María Cera recién, es decir, había una cantidad de azúcar que se producía y que si un ingenio la dejaba de producir, hay otro que la acaparaba, digamos. Bueno, esto que pasó con los ingenios del norte, que bien decían los de Salta y Jujuy, que han acaparado cupos que eran de Tucumán, también ha pasado entre los ingenios de Tucumán, digamos, ingenio que ha dejado de producir, había otros que lo aprovechaban. Entonces, dicho esto un poco en general, el caso de San Pablo es interesante porque tiene un poco esta cuestión del rol empresarial, vinculado al Estado Nacional, al gobierno provincial y nacional. Tiene también San Pablo otro componente que es la presencia del cura párroco de la localidad, que es el cura Birschmidt,
Pedro Birsmith, que está estudiado en el libro también. Los curas párrocos en general, los curas, los sacerdotes de las localidades han tenido roles importantes, tanto en las protestas como en este caso el San Pablo, que tiene despidos, que la patronal aprovecha de alguna manera la crisis o se apoya en esa crisis para también racionalizar, como ellos llamaban, despedir trabajadores, gastar menos en salarios, en fuerza de trabajo. Entonces,